El hombre pájaro de Nuevo León, historia de un guardia de seguridad. Esto que estoy por contar sucedió en Pesquería, Nuevo León, dentro de un parque industrial, el cual en ese entonces apenas estaba en desarrollo y no tenía ninguna empresa, ya que apenas se estaba construyendo. Para que la gente que es de acá se ubique, este lugar se encuentra muy cerca del club de golf Las Aves. Yo soy originario de Tampico, Tamaulipas, y parte de mi niñez la viví en San Luis Potosí, pero en Tampico es normal la convivencia con gente que viene de Veracruz, un lugar muy rico en leyendas y todo ese tipo de cosas paranormales, así que estamos acostumbrados a hablar de los nahuales, brujas y curanderos. De hecho, cuando me vine a vivir a Monterrey, pensé que esas cosas por acá no existían, ya que casi nadie habla de esos temas como allá, pero la verdad es que me llevé una gran sorpresa. Esto que te contaré sucedió hace aproximadamente 10 años. En ese entonces tenía poco de haber llegado a Monterrey y comencé a buscar trabajo. Estuve buscando durante poco tiempo e inmediatamente encontré una vacante como guardia de seguridad. El sueldo no era malo y pude iniciar inmediatamente. Para esto, a mí y a algunos compañeros nos mandaron a este parque industrial que ya te mencioné. Lo único que nos dijeron es que en ese lugar se instalaría una empresa que se dedicaba a la fabricación de aceros y laminados, pero en ese entonces aún no había nada. Todo iba bien en los primeros días en ese lugar. Para realizar el trabajo solo se requería de 4 guardias de seguridad, o sea, otros 3 compañeros y yo. El lugar era muy grande y había un portón enorme. Estaba fortificado con acero grueso. Tenía un gran motor que servía para poder abrirlo y cerrarlo, ya que era muy pesado. Pero a mí no me cuadraba para qué servía tanta protección, ya que en el lugar no había nada de valor. Aparte, nos mencionaron que la caseta era blindada y de concreto sólido, lo cual se me hacía aún más sospechoso, ya que la puerta solo se abría y se cerraba desde adentro. No había forma de hacerlo por afuera, así que teníamos que tener mucho cuidado de que siempre hubiera alguien adentro, por obvias razones. Aparte de todo esto, la caseta tenía clima y hasta vidrios blindados con un grosor impresionante. Incluso en tono de burla nos dijeron que estaríamos muy seguros ahí adentro, pero yo seguía sin entender por qué teníamos tanta seguridad y comodidad, ya que la caseta tenía todo por adentro: comedor, refri, microondas, baños, internet y unas barras que parecían camas de concreto. Lo único que había fuera de la caseta era un cobertizo con más sanitarios, y estos baños eran para las visitas. Pero te repito, ahí no había nada ni nadie, solo era un terreno muy grande con muchas calles. Nuestro trabajo consistía únicamente en hacer recorridos y checar las pastillas de un transfer eléctrico. Los recorridos se hacían al entrar, a medio turno y al finalizarlo. Recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos haciendo el recorrido, pasamos por la parte trasera del parque. En este lugar había un establo con ganado y también había unas personas trabajando. En cuanto nos vieron se rieron y alcanzamos a escuchar que dijeron: "Estos cabrones para mañana seguro que ya no vienen". En ese momento no entendía a qué se referían, porque parecía un buen trabajo. Era sencillo y teníamos muchas comodidades. Incluso hasta nos habían dado unas bicicletas para poder realizar los recorridos, ya que el parque era muy grande y tenía calles que estaban bien hechas y hasta alumbrado. Algo que también es importante mencionar es que teníamos prohibidos ir solo a hacer el recorrido. Mínimo debíamos ir 2 a hacerlo y otros 2 se tenían que quedar en la caseta. Pasó el día y cuando fuimos a realizar el segundo recorrido, junto a mi compañero nos acercamos a los trabajadores que estaban en el establo. Los saludamos y yo fui muy directo. Les pregunté que por qué nos habían gritado eso, que si había algo que debíamos saber. Ellos se miraron entre sí y con una sonrisa burlona nos dijeron que cuando se hiciera de noche nos encerráramos bien en la caseta y que por nada del mundo saliéramos. Como te comenté al inicio, yo creía que en esta zona no pasaban situaciones paranormales, así que pensé que solo nos estaban bromeando. Incluso creí que tal vez había algún depredador que salía a cazar en las noches, como algún puma o un oso, y tal vez eso era a lo que se referían.
Qué equivocado estaba. Total, llegó la noche y empezamos a fumar afuera de la caseta. El clima era muy agradable y el viento corría. En eso estábamos, cuando a lo lejos comenzamos a escuchar como mucho alboroto. En la zona donde se escuchaban los ruidos había unos corrales con caballos. Estos corrales estaban cerca de unas vías del tren que pasaban justo al lado del parque. Este lugar estaba un poco alejado de la caseta, pero sí se alcanzaba a distinguir un poco. Se nos hizo un poco extraño, ya que en este lugar siempre reportaban que los caballos se salían por las noches y por las mañanas siempre iban a preguntarnos si los habíamos visto, pero nuestra respuesta siempre era negativa. Lo raro es que no teníamos cámaras de seguridad, a pesar de que la caseta era impresionante, pues hasta había internet, pero por alguna extraña razón no teníamos cámaras. Yo estaba platicando con mis compañeros y uno de ellos decidió ir a los baños que teníamos en la parte de afuera para no entrar a la caseta. En ese momento alcancé a ver que abajo de los baños se metieron unos perros callejeros que teníamos. Estos habían llegado desde días antes. Eran como 6 perritos y la verdad es que nos gustaba tenerlos porque siempre ladraban cuando algo raro estaba pasando y eso nos mantenía alertas. Después de un rato salimos a comer afuera, dejando a uno de los guardias en la parte de adentro de la caseta para que nos abriera cuando termináramos de cenar. Cuando terminamos con nuestros alimentos, comenzamos a llamar a los perros, ya que siempre les compartíamos de nuestra comida, pero nos pareció extraño que ninguno saliera, a pesar de que había veces que hasta se peleaban por la comida. Al ver que no salían, decidimos dejarle los sobrantes por ahí cerca, por si más tarde se animaban a salir. Entramos a la caseta por nuestras lámparas y tomamos las bicicletas, ya que era hora de ir a hacer nuestro rondín. En eso estábamos, cuando de repente mi compañero me dijo: «Oye, ¿ya viste el tamaño de las tarántulas?». En el tiempo que llevaba laborando ahí, nunca me había tocado ver tantas tarántulas en ese lugar, pero anteriormente ya había visto en otros lados. Sin embargo, estas eran muy diferentes, ya que eran enormes, pues eran más grandes que una mano de una persona adulta. Durante nuestro recorrido todo iba normal, salvo las arañas enormes, pero me pareció extraño que no se escuchara ningún sonido, a pesar de ser puro monte. Antes de checar una de las pastillas del transfer, a lo lejos alcanzamos a ver a un tipo que estaba parado dentro del parque. Estaba un poco retirado de donde nos encontrábamos, pero me di cuenta que esta persona medía como 1,80 m. Traía puesto algo parecido a una gabardina de cuero. Me acerqué para pedirle que saliera del lugar, ya que nadie podía estar ahí dentro. Conforme me iba acercando, le iba gritando, pero noté que estaba de espaldas y no corría, como si me estuviera retando. Hasta llegué a pensar que podría estar armado, así que tomé mis precauciones. Pero cuando estuve a una distancia como de a 4 metros de él, noté que giró su cabeza de una forma muy peculiar, porque su cuerpo se quedó en el mismo lugar. En ese momento pasó algo que me dejó helado, y que hasta el día de hoy tengo pesadillas horribles con esa escena, pues cuando pude ver sus ojos, distinguí que eran de un color rojo como brasas, y me miraba con mucho odio. Con el poco valor que me quedaba en el cuerpo, le grité que se retirara, que era propiedad privada y que no debía estar ahí. Esa cosa abrió sus alas, eran como de 4 metros, mientras me lanzaba un gruñido horrible y ensordecedor, el cual me dejó completamente paralizado y aterrorizado. Nunca en mi vida había visto algo así. Era como un búho gigante. De un salto desapareció en el aire, sin dejar rastro. Mi compañero y yo estábamos muy asustados y solo nos subimos a nuestra bicicleta y huimos de ahí a toda velocidad. Ya no terminamos el rondín y solo nos dirigimos a la caseta, pero antes de llegar pasamos por el establo. Ahí se escuchaba que el ganado estaba muy agitado. Cuando dirigí mi mirada hacia allá para ver qué estaba pasando, observé una escena grotesca. De verdad no podía creer lo que mis ojos veían, pues ahí había varias de esas cosas. Estaban encima del ganado, chupándoles la sangre. Salimos despavoridos rumbo a la caseta. Tratábamos de no mirar atrás, pero de repente pudimos escuchar un aleteo que venía hacia nosotros. Sabíamos que esas cosas venían por nosotros. Entre más pedaleábamos, ese sonido horrible del aleteo se escuchaba más y más cerca. Estábamos desesperados. Creí que sería mi final.
Alcanzamos a llegar a la caseta y comenzamos a tocar con mucha desesperación hasta que mi compañero nos abrió y estaba muy sorprendido de vernos así. Yo tenía muchos sentimientos encontrados, sentía miedo, tristeza y coraje. Le comenzamos a contar a nuestros compañeros lo que nos había pasado, pero no nos creyeron. Incluso se burlaron, diciendo que quizá la comida nos había hecho mal. Nos encerramos bien en la caseta y después de un rato nos pudimos tranquilizar. Incluso pensamos que tal vez nuestros compañeros tenían razón y todo nos lo habíamos imaginado, pues en la parte de afuera ya todo se veía muy tranquilo, pero la verdad ya no nos queríamos arriesgar a salir, así que solo veíamos por el vidrio blindado todo el exterior. Después de un rato, el hambre le ganó a los perros y salieron a comerse los sobrantes que les habíamos dejado cuando cenamos. De pronto, frente a los ojos de todos, pudimos ver cómo bajó ese ser, agarró a uno de los perros con sus enormes garras y comenzó a elevarse, pero de la nada salió otra de esas cosas y quiso arrebatarle al perro en el aire. De algún modo, por el movimiento, soltaron al perro, y en cuanto éste cayó al suelo, salió corriendo para abajo de la caseta y los sanitarios. Nos quedamos sin palabras, solo nos aseguramos que todo estuviera bien cerrado, y ya no salimos en toda la noche. Nunca supe qué eran esos animales, supongo que eran nahuales de otra clase, o algo así. Era un grupo grande, como 20 de esas cosas. Al día siguiente, todos pedimos nuestro cambio de punto, los 4 al mismo tiempo. Le comentamos a nuestros superiores lo que había pasado, pero no nos creyeron, así que se negaron. Pero cuando amenazamos con darnos de baja, decidieron otorgarnos el cambio.